donde el todo es mente y vos, querido radionauta, comenzás a vibrar. Conduce Nancy Bacari. Mis queridos radionautas, y cómo está mi queridísima doctora Berkowski. Qué linda que estás con ese Gracias, gracias Nancy, encantada de estar en tu programa, te agradezco muchísimo por la invitación. No, la verdad que es un placer tener a una profesional de la talla tuya, con el expertise que tenés, que aparte no solamente es todo ese cúmulo de saberes, sino que sabés explicar, sabés llegar con el contenido a la gente, ¿no? Que es lo más importante, porque la gente es como que, viste, yo no sé, hay un problema con los consorcios y nosotros los consorcistas. ¿No sabes qué? Te cuento una pequeña anécdota. Mi hija me dice, vos sabés, mamá bajaba del colectivo, venía a trabajar, y yo vi un montón de gente, y dije, qué raro, tanta gente afuera haciendo una reunión de consorcio, y le pregunté a una señora y era un velorio. Le digo la verdad que no estaba muy equivocada. Cuando nos reunimos, alguno hay que matar. Son un poquitito violentas las asambleas, pero la verdad que no, espero que no lleguen a ese punto de que se conviertan en un velorio, pero bueno. El tema es que, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito donde yo trabajo, tenés aproximadamente 2.800.000 consorcistas, más o menos, o sea, de alguna u otra manera, propiedad horizontal es algo que le pasa a la mayoría, yo te hablo por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que está muy desarrollado, hay muchos desarrollos inmobiliarios y demás, es algo que atraviesa toda la sociedad. Es tremendo. Porque vos a quien preguntás, en general, ¿dónde vivís? Y generalmente viven en un edificio, o sea, viven en un consorcio, por ende están sujetos a todas las normas de propiedad horizontal, que generalmente los consorcistas no conocen. Desgraciadamente, muchas veces los administradores tampoco. Hay administradores que trabajan excelentemente bien, otros no tanto, como en todas las profesiones. Entonces, bueno, sumado a la falta de comunicación que hay, ya es un problema. Yo creo que el problema más grande que tenemos es de comunicación. No hay una comunicación efectiva ni entre los vecinos, entre ellos, ni entre los consorcistas y el administrador, ni el administrador con ellos. En general hablo, ¿sí? Eso es lo que yo noto, un problema de comunicación muy grande y una falta de conocimientos enorme. Sí. Pero vos te compras un departamento y en realidad nadie te explicó
en ningún lado que tenés un reglamento, que tenés que cumplir, que tenés que leerlo, que eso va a regir tu vida en el consorcio. No te lo explica nadie, porque No, tampoco hay en educación. Por ejemplo, nosotros teníamos instrucción cívica o educación cívica en el secundario, y no se hablaba nada de eso. no. Sería bueno incorporarlo. Pero sí, máxime en un lugar, en estos conglomerados que son las grandes ciudades, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y bueno, y otras ciudades con, qué sé yo, sin ir más lejos, Posadas, porque ya cada vez van creciendo hacia arriba. Bueno, vos sos martillera pública y corredora inmobiliaria, así que también entendés del tema. El tema de que ya casi casas cada vez hay menos y los proyectos son hacer edificios cada vez más grandes, hay consorcios de 1000 unidades funcionales. Sí, sí. Al margen de eso tenés barrios privados, tenés de todo tipo de urbanizaciones. Sí, Entonces, bueno, a ver, yo he escuchado hacer la asamblea contratar un lugar para poder hacer la asamblea, porque, por ejemplo, hay un gran conglomerado que está frente al Argerich, al Hospital Argerich, que son las construcciones Almagro, y son más de 2000 unidades. El otro día claro. o sea, tuve que buscar el informe de dominio y era la unidad 2700. Claro, Claro, en el claro. piso 15 dije, la pucha. Y que precisas más o menos a ver, tendría que haber algún lugar eh, en un, en un consorcio tan enorme como para poder hacer una asamblea. Pero bueno, No, es tenés que edificios de ellos 1000 literalmente unidades, tienen que contratar, o sea, un o lugar. alquilarse un teatro Sí, sí, o sí. alquilar algún local para poder hacer la asamblea. Sí, yo me sentía apabullada, yo vivo en uno de 20. Claro. Claro, pero igualmente, sea chico o grande, el infierno es el mismo. Sí, incluso en consorcios que tienen por ahí 10 unidades funcionales también pasa que tengo clientes que no conocen, no se conocen o no hablan con sus vecinos. Hay muchos conflictos en general en los consorcios de relaciones de poder, el tema con los consejos de propietarios que a veces no funcionan como deben. Hay consejos de propietarios que terminan cumpliendo funciones que son propias del administrador y no se puede, y el propietario no lo sabe. Muchas veces el consejero de buena fe hace cosas que no debe, pero no hace las que sí está obligado a hacer por ley. Y bueno, eso trae un montón de conflictos. Sí, realmente. ¿Y qué pasa? Porque bueno, la convocatoria acá a la radio era puntualmente el artículo 2060, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Que cuando hablamos sobre la mayoría en la Asamblea, sobre las mayorías. El tema es así, el ¿Qué artículo tema? 2060 tiene varias partes que se aplican en determinadas situaciones. En cuanto a al régimen de mayorías y demás, es muy importante que todo consorcista, o sea, todo propietario, o sea, consorcista puede ser propietario o inquilino, ¿sí? Pero el que tiene la legitimación activa, el que tiene la relación jurídica con el consorcio, siempre es el propietario. El inquilino en realidad no tiene relación jurídica con el consorcio, ¿por qué? Porque habita el inmueble en función de un contrato que tiene con una persona que sí tiene relación con el consorcio. Entonces, en cuanto al régimen asambleario y a la forma de convocar asamblea y a toda la forma que se debe realizar la asamblea, siempre hay que leer el reglamento de propiedad horizontal de ese consorcio, que es una fotocopia que le entregan al adquirente cuando una persona firma su escritura traslativa de dominio y se inscribe en la escritura. Le entregan su título y una fotocopia. Esa fotocopia es la fotocopia de lo que antes se llamaba reglamento de copropiedad de administración y hoy se llama reglamento de propiedad horizontal a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial. Pero estos reglamentos siguen vigentes igual, tengan la antigüedad que tengan. Lo que pasa es que en las partes en que hagan silencio o sean contrarios al Código Civil y Comercial, se va a aplicar en forma subsidiaria el Código Civil y Comercial, que es una norma de orden público
que rige para todo el país. Pero los reglamentos siguen vigentes y para saber el régimen de mayorías y demás hay que ceñirse al reglamento. El artículo 2060, una de las grandes modificaciones que trajo es la posibilidad de que voten los ausentes. ¿Por qué? Porque antes pasaba que 20 unidades funcionales, bajan 3, decidieron esos 3 y después los demás no tenían forma de participar. Entonces, cuando vos tenés que tomar una decisión y no está regulado en el reglamento, por ejemplo, no está regulada las mayorías para ese tipo de decisión que tenés que tomar, lo que se va a hacer es una proposición, o sea, de un departamento de 10 unidades funcionales van 3 propietarios, ¿sí? Sí. Esa decisión que tomen, por ejemplo, la decisión te doy un ejemplo, despedir al encargado, esa decisión no va a quedar tomada en ese momento. ¿Por qué? Porque el artículo 2060 te pide algo que se llama mayoría absoluta, que es la mitad más 1 contada sobre el total de unidades funcionales y sobre el porcentual que tiene cada unidad funcional que asiste a la asamblea en el consorcio. A ver, o sea, vos estás hablando no solamente de la mitad más 1 de los consorcistas, sino también del total de propietarios del consorcio. Pero también estás hablando también del porcentual. Sobre los 20, claro, porque te pide el doble requerimiento. No solo se va a votar. Por ejemplo, si tu reglamento dice que se vota solo por porcentual. Entonces, en esa parte se va a aplicar sí o sí el artículo 2060. Esta parte que te dice que requiere el doble requerimiento. Porque si no, una persona que tenía un porcentual muy grande terminaba tomando las decisiones por todos los demás. Entonces se pide ese doble requerimiento. Se vota por porcentual y por unidad funcional. Últimamente yo estoy viendo en las actas de asambleas que no se vota. No es que se pone, bueno, sometido a decisión asamblearia, sometido a votación, sobre si se despide o no al encargado. No se pone que la unidad funcional 1, 2 y 3, que representan 3 votos de 3 unidades funcionales y 30% del total de propietarios, decidieron que el encargado se quede. Y que la unidad funcional 4 y 5, que suman 2 votos y 20%, decidieron que lo despidan. Y que esa proposición ganaría eventualmente la proposición de que se lo despida. Acá me están acercando una nota y me están preguntando qué pasa en el caso de una unidad que, a ver cómo dice acá, sí, una unidad que no ha pagado, que no paga, o que está embargada, ¿también vota? A ver. En propiedad horizontal, como te dije, el reglamento es la ley del consorcio. Entonces, si el salvo que el reglamento te diga expresamente que el moroso no tiene derecho a voto, salvo que diga eso, el moroso tiene derecho a votar, a participar, ¿sí? Por eso es importantísimo que cada propietario lea atentamente. Obviamente el administrador se sobreentiende que cuando toma un consorcio lo primero que hace es leer muy bien el reglamento de ese consorcio. Cada propietario tiene que leerlo. Lo mismo pasa con los consejeros. Hay reglamentos en que dice que el consejo, que antes se llamaba la administración, solo puede estar integrado por personas que vivan en ese inmueble, propietarios que vivan en el inmueble. Pero si vos tenés en tu reglamento, no figura este requisito, mientras sea propietario, la persona que se postula consejera, aunque no viva en el inmueble, también puede ser consejera. Pero siempre hay que fijarse en las limitaciones que te impone el reglamento. Siempre. Las limitaciones y las formas de convocatoria, todo la forma que te pide el reglamento. Después, con el artículo 2060, le da la posibilidad a los ausentes a esa asamblea. Se notifica, la asamblea se hace el día 1 de julio. Bueno, yo administradora hago la asamblea, se redacta en el libro de actas como corresponde, por secretario de actas, la firman los 2 propietarios designados en el mismo acto asambleario
para suscribirla, y si de 10 fueron 3 y tomaron y era sobre una decisión que no está regulada su mayoría en el reglamento, tengo la obligación de notificar en forma fehaciente a los ausentes para que durante 15 días corridos tengan tiempo para votar. Como votan de la misma forma en que fueron notificados. ¿Sí? Notificación fehaciente no necesariamente es una carta documento. Fehaciente es toda notificación en la cual el emisor puede probar que el receptor la recibió. Por ejemplo, yo te mando un mail, administradora, y te digo, Nancy, pongo en su conocimiento, te voy resumiendo las proposiciones tomadas en la asamblea para que vos votes. Y vos me contestás, recibido, muchas gracias, vos ya estás notificada. ¿Qué pasa con esos inquilinos, propietarios, me están preguntando, que de pronto no, es como que se abstienen y no quieren participar? Mira, la obligación de ir a la asamblea, o sea, no existe como obligación normada ni en el código, ni tampoco estaba en la derogada ley 13.512, que es del año 1948 y quedó derogada con el Código Civil y Comercial. No existe la obligación de ir al acto asambleario. Por supuesto que es recomendable, siempre va a ser recomendable, y mientras más personas vayan mejor, porque es el edificio donde viven todos. Claro, acá por ejemplo Elena de Villa Ballester me dice... Pero no pasa nada, o sea, no está... No es un derecho que tienen, pero no es una obligación que le genere algún tipo ni de multa, ni le quite derechos de nada. No, si no va a la asamblea, tiene que ser notificada de la proposición que tomaron esos ausentes. ¿Y qué es lo que nos dice el código en este artículo 2060? Que una vez notificados, pasados los 15 días, las personas que no hayan emitido su voto, que hayan sido obviamente notificadas de la proposición asamblearia, ese silencio se toma como manifestación de conformidad a lo que haya propuesto la mayoría de los que estuvieron presentes. O sea, el silencio se toma como que vota a favor de lo que votó la mayoría que estaba presente en esa asamblea. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá Elena de Villa Ballester me está preguntando en qué casos, si por ejemplo no estaba el propietario, puede pedir la nulidad de la asamblea, si se puede. Bueno, primero, la nulidad de la asamblea es una acción judicial. El artículo 2060, que como te dije tiene varias partes que se aplican a varias cosas, en su último párrafo dice que la acción judicial, te lo aclara, la acción judicial de nulidad de asamblea caduca los 30 días corridos de la celebración de la asamblea. Ahora, para hacer una acción judicial de nulidad de asamblea, el juez te va a pedir que pruebes, primero, la nulidad por la nulidad misma no te la toman. Decir, bueno, quiero que la declare nula, señor juez, porque, no sé, faltaba determinado requisito o alguna cosa de forma per se, sin aclarar cuál es el motivo, la nulidad, por la nulidad misma no la van a tomar. ¿Eso lo tiene que hacer un abogado, el propietario a través de un abogado? Sí, porque el mismo artículo 2060 te dice que la acción judicial, las acciones judiciales, como todo proceso judicial, requieren el patrocinio y la firma también de un letrado. Es un juicio que se hace, en el cual la persona que lo inicia, el administrador no puede iniciar una acción judicial de nulidad de asamblea. Esto es importante que la gente lo sepa. No tiene lo que se llama legitimación activa el administrador. No puede iniciar una acción judicial de asamblea. Por ejemplo, si si en tu consorcio decidiera el consejo convocar una asamblea porque el administrador omitió hacerlo, que es una de las facultades que le da el Código Civil y Comercial en el artículo 2064 del Consejo, decide convocar una asamblea y remover al administrador con las mayorías requeridas, con todo, y el administrador quisiera plantear judicialmente una acción de nulidad de la parte de su remoción, ya los jueces, ya hay muchísima jurisprudencia en la que los jueces no la aceptan. ¿Por qué? Porque el administrador, la acción judicial de nulidad de asamblea es para el propietario, el administrador no es parte en realidad de la asamblea, es el representante legal del consorcio, es su mandatario legal,
pero la asamblea es de los propietarios, y esta frase que parece por ahí tan trillada, toma sentido en este tipo de casos, como la acción de nulidad. La asamblea es de los propietarios, no es de los inquilinos, no es del administrador, es el órgano de decisión de la persona jurídica consorcio. El órgano más democrático que tiene la persona jurídica consorcio es la asamblea. Entonces, si una persona, un propietario, primero que para hacer la acción judicial de nulidad de asamblea tenés que ser propietario. Segundo, tenés que poder probar un perjuicio que te causó esa decisión asamblearia. Probarlo. Si no lo probás, no te lo van a tomar, te lo van a rechazar. Claro. Pero es un juicio, ¿eh? Sí, con todo lo que ello conlleva. Y o sea, más breve quizás que los demás, pero es un juicio con el que puedes estar, no sé, 4 años por ahí. Pero bueno, hay casos en que una decisión asamblearia perjudica en forma palmaria a un propietario, lo perjudica gravemente, y bueno, entonces ahí sí es bueno que se consulte con un abogado especializado en propiedad horizontal que lo pueda asesorar y eventualmente iniciar las acciones judiciales que correspondan por la nulidad, si procediera. Acá me pregunta también esta chica, ¿cómo la administración regulariza el importe de una expensa extraordinaria y cuál sería el manejo de una expensa común y de una expensa extraordinaria que debe pagar el propietario? ¿Qué debe pagar el propietario? ¿Qué debe pagar el inquilino? Si bueno, vamos por partes, si te parece. Sí, porque nos metieron todos juntos. Primero, vamos a aclarar algo. Las expensas son comunes, siempre. ¿Por qué son comunes? Porque las tienen que pagar todos, ¿sí? Hay expensas comunes que se dividen en ordinarias y expensas extraordinarias. Las expensas ordinarias comprenden todos los gastos comunes de mantenimiento y reparaciones que tenga el consorcio y todos los gastos, por ejemplo, que vos sabés como administrador, por ejemplo, que vas a tener el sueldo del encargado, su aguinaldo, las recargas de matafuegos, la limpieza del tanque. Esos son gastos ordinarios, ¿sí? Sí. Son predecibles, son previsibles y son, de alguna manera, para decirlo así, son gastos que vos ya sabés que los vas a tener en el año, ¿sí o sí? Sí. Después está, o sea, todas las comunes, las expensas son comunes, pero si vienen ordinarias y extraordinarias. Y ahora, las extraordinarias, el código establece que el propietario está obligado a pagar las expensas extraordinarias dispuestas por la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Que la expensa extraordinaria solamente, y esto es en todo el país, porque esto lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, la expensa extraordinaria solamente puede ser decidida en asamblea. No hay otra forma legal de decidir una expensa extraordinaria. ¿Sí? O sea, no lo puede decidir ni el Consejo ni... No, el Consejo solamente tiene las facultades y atribuciones que legalmente le da el artículo 2064 del Código Civil y Comercial, que son convocar a la asamblea cuando el administrador omite hacerlo, hacer el control, efectuar el control económico y financiero del consorcio, tiene que fijarse, por ejemplo, de no tomar, bueno, son 4 o 5 incisos, el de las facultades que tiene el órgano del artículo 2064, el Consejo de Propietarios, por ejemplo, tiene la facultad para de permitirle al administrador disponer del fondo de reserva ante casos imprevistos y extraordinarios, ¿sí? Que no sean comunes. Pero fuera de las facultades que da el artículo 2064 al Consejo de Propietarios, te lo dice en el último párrafo, fuera de estas facultades, el Consejo de Propietarios no sustituye al administrador ni puede cumplir con sus obligaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, ante casos de vacancia, este artículo te determina, vacancia quiere decir que queda vacante la administración, quedan acéfalos, quedan sin administrador porque no se renunció, se fue o lo que fuera. Bueno, el Consejo en ese caso tiene la obligación, o sea, la facultad y la obligación de asumir la administración del consorcio durante un máximo de 30 días mientras llama a asamblea, mientras convoca asamblea,
para elegir un nuevo administrador. Pero fuera de esos casos que te enumera el artículo 2064 del Código Civil y Comercial, el Consejo de Propietarios ni decide reparaciones, ni contrata proveedores, ni maneja dinero ajeno. Claro. Y eso te lo dice, en resumida síntesis, el último párrafo del artículo 2064. Sí, porque si no o sea, sería a veces un poquito engorroso, ¿no? Se prestaría... No, es que es que el problema es que cuando el Consejo de Propietarios se extralimita en las facultades que tiene, haciendo lo que no debe, y además poniéndole el corolario de que no hace lo que sí debe hacer, es pasible de responder con su patrimonio personal, eventualmente si su accionar le trae como consecuencia un perjuicio al consorcio. Mientras el Consejo se limite a hacer las tareas que tiene que hacer, que son muchas y son muy importantes, no va a haber problema. Pero la gente tiene que saber que cuando se postula como consejero, es para cumplir con esas funciones. Yo he escuchado muchos clientes que me han dicho, yo le pregunto, ¿y por qué se postuló como consejero? Y porque yo quería tener acceso a la documentación. Error. La legitimación activa para tener acceso a la documentación, a la información del consorcio, está dada por el hecho de ser propietario. Y es obligación del administrador suministrarlo. Sí, es más, en Ciudad de Buenos Aires tenés la ley 941 y las modificatorias que te establecen la obligación del acceso. En el artículo 9, en uno de sus incisos, te establece la obligación que tiene el administrador de brindar acceso a la documentación del consorcio cuando el propietario lo requiere, durante 5 días hábiles y demás, a partir del requerimiento expreso, pero sí, no hace falta ser consejero para tener acceso a la documentación del consorcio. Sí, o muchas veces por el hecho de que, bueno, vamos a apoyar al administrador, como nadie se quiere presentar. No, para ser administrador es otro tema, es obligatorio que tengas matrícula habilitante. No, me refiero que mucha gente se presenta al tema del consejo, te digo porque me ha pasado, acá quien habla, había quedado una sola, bueno, vamos a apoyar. Pero no es un órgano obligatorio. De los 3 órganos que tiene la persona jurídica consorcio, está conformada por 3 órganos. Su administrador, que es el mandatario y el representante legal, la asamblea, que es el órgano de toma de decisiones, y el tercer órgano es el consejo de propietarios, que es el único que no es obligatorio que esté conformado. No es obligatorio. Qué bueno. Pero, por ejemplo, yo duré lo que un loco en un convento. Pero no es obligatorio, no hay obligación de que haya un consejo constituido, es un órgano en el que los consejeros participan en forma ad honorem y en forma voluntaria, y hay que tener tiempo para hacer el control económico y financiero, y hay que tener los conocimientos para hacerlo también. Sí, totalmente. La mayoría de las veces la gente se postula, no lo sabe, no lo hace, y después terminan con un problema. No, es que realmente es una ardua tarea, porque o sea, estás entre el administrador y los demás copropietarios, o sea, llega un punto que si el administrador no tiene buen flujo comunicacional con los propietarios, digamos que el fuelle, mejor dicho, el muro de contención es el consejo. Entonces, es que en realidad la función del consejo, según el código, no es ser un nexo. No figura en ninguno de las partes del 2064 que sea un nexo, sino que es un órgano de control del administrador, lo controla. Claro. Y si vos tenés un consejo donde no hay, por ejemplo, la obligación fundamental es el control económico y financiero, te lo dice el código que tienen que hacer. Para eso tenés que tener sólidos conocimientos contables impositivos. ¿Qué control va a poder hacer un consejo que no tiene esas nociones? No. Yo tengo casos en que tengo clientes en que uno es contador, el otro es abogado, el otro es maestro mayor de obras, el otro es ingeniero. Es maravilloso. Sí, maravilloso, bueno, porque tienen forma de hacer los controles, tanto el control económico y financiero, como para fijarse, bueno, están contratando a tal proveedor, está capacitado para hacer esta tarea. O sea, sí. Y aparte son importantes, pero en los edificios grandes, y más cuando hay edificios con amenities. Si no, no es tan importante.
yo te digo una opinión personal, para mí esta idea del consejo como nexo que conecta, No. yo estoy totalmente a favor de lo que dice el código y en ninguno de sus articulados de los incisos de las obligaciones del consejo te hable de que son un nexo. Los propietarios tienen que poder comunicarse con el administrador y el administrador también tiene que poder comunicarse y conocer a sus consorcistas. ¿Pensás que actualmente, digamos, los administradores en general están a la altura del puesto que tienen o sea, que tienen, a lo que me refiero, a la altura de la profesión? Hay administradores excelentes que saben muchísimo, tienen sólidos conocimientos legales y contables. Y después tenés una parte que no conoce sus funciones bien, no cumple con sus obligaciones, y por otra parte tenés cursos que duran 3 meses. Estamos hablando del ejercicio de una actividad en el que se maneja dinero ajeno. Sí, no, totalmente. La postura mía sería que mínimamente una tecnicatura, 2 años, una 3. carrera de 3 años mínimo, y con muchísimo entrenamiento, muchísimo conocimiento contable y, bueno, legal también, pero contable, porque estás manejando dinero ajeno, tenés que saber entender mucho de cómo lo vas a manejar y manejarlo a conciencia, eficientemente y bien. Y aparte conocimientos legales, y con un curso de 3 o 6 meses, a mí me parece que no alcanza realmente como para que una persona salga de hacer un curso y sepa administrar bien. Ni un edificio de 10 departamentos, ni uno de 200, porque ojo que las responsabilidades son las mismas, ¿eh? Yo tuve consorcios de 3 unidades funcionales donde una era el garage. Había un departamento de planta baja con un propietario, la unidad funcional 2 era el garage para que pusiera el coche del propietario, y la unidad funcional 3 estaba en el primer piso. Tenía reglamento, era un consorcio. Otra cosa, el tema del pH. El pH es una falacia. pH sin expensas, ¿no? O sea, el pH sin expensas es una falacia, no existe. Propiedad horizontal sin expensas. La expensa es un recupero de gastos del consorcio. Pero hay muchos de eso. No, se venden o se venden funcionan así como pH sin expensas, y lo que realmente tenés es un consorcio que por supuesto está conformado, porque la persona jurídica consorcio nace con la inscripción del reglamento en el registro de propiedad inmueble. A partir de ahí recién se pueden empezar a vender los departamentos como unidades funcionales. Pero eso puede tener 3 unidades o 2. Sí. Sigue siendo un consorcio. Lo que pasa es que en esos casos lo que vos tenés es un consorcio que funciona en forma totalmente irregular, sin un seguro integral de consorcio como corresponde, que es obligatorio por ley, sin matafuegos, sin nada. Bueno, yo vendí un PH. Eso es lo que tenés. Pero consorcio hay. El pH sin expensas no existe, porque si vos no cobras expensas no podés recuperar los gastos en que hubo que invertir el mes anterior, la expensa se paga mes vencido. Vos fíjate que de pronto uno hace una cosa, otro hace otra, y así van piloteando. Bueno, acá hay un problema. Por ejemplo, no se hace la ex ley 257 y ahora se llama ley 6116 de mantenimiento de frentes y fachadas. Se llega a crear un balcón, revoque sobre la calle y lastima a una persona, y va a responder el consorcio, ¿eh? Y van a tener un flor de problemas porque son consorcio igual. A mí muchas veces me llaman y me dicen, yo soy propietario de un departamento, pero no es un consorcio, es un PH. Yo le digo, usted compró, en su título figura que compró una unidad funcional. Sí, bueno, entonces usted tiene un consorcio. Si no, tendría un condominio indiviso, que es lo que tenés cuando no hay reglamento inscripto, entonces vos no podés vender unidades funcionales. Y no hay reglamento, y yo en 15 años, más de 15 años de ejercicio en la profesión, solamente vi un caso de un edificio que tenía como 40 años, que en realidad las personas se habían comprado partes indivisas en su título, porque no había reglamento. Y eso se rige por otras normas, que son las de condominio. Es como cuando hay 3 hermanos que heredan un departamento. Bueno, los 3
son dueños de una tercera parte ABA de total del departamento, no lo puedes cortar en 3 pedazos. No. Bueno, esa es la misma situación que hay cuando no hay reglamento. Estás ante un condominio indiviso, pueden ser 5 personas dueñas de 1/5 del total del edificio. Si no está sometido al régimen de propiedad horizontal, no hay reglamento, no se puede escriturar la unidad funcional como tal. Y no. No, de hecho yo, por ejemplo, tengo una clienta que el hijo está construyendo arriba de la casa. Y le digo, ya lo que tenés no es más tu casa. A ver, una cosa es una casa. Pero él se está construyendo una casa propia. Pero una cosa es que esté en una casa. Y otra cosa es que esté en, no sé, en un consorcio de 2 unidades funcionales, que tenga reglamento, o sea, que sea un consorcio, y se ponga a hacer construcciones arriba. Después vienen los problemas con la Agencia Gubernamental de Control, con las obras clandestinas y con todo lo demás. Pero te repito, una cosa es construir sobre una casa, la casa no está sometida al régimen de propiedad horizontal. No, pero si si ella quiere vender su parte, tiene que, dividir, o sea, eso ya no va a ser más una casa. Bueno, no sé cuál es la situación que te plantearon, pero desde el punto de vista de que si no es un consorcio, no se va a regir por las normas de propiedad horizontal. ¿Entendés? Habría que ver si hay un condominio con indivisión forzosa, si hay varios dueños o cosas así. Sí, bueno, eso es lo que... Es otro régimen, no es el de propiedad horizontal. Hay varios dueños. Acá también me preguntan cuáles son los arreglos que le corresponden en un edificio a arreglar a los propietarios o a la administración con respecto a cañerías de todo tipo, ¿no? Bueno. O sea, ¿hasta dónde llegan? Hay un artículo en el Código Civil y Comercial que también terminó como modificando todos los reglamentos, ¿sí? Este artículo es el 2041. Tiene un inciso, es el artículo sobre las cosas necesariamente comunes. El inciso F del artículo 2041 te habla de que son cosas y partes necesariamente comunes, te dice, todas las cañerías que conduzcan fluidos y electricidad en toda su extensión hasta su ingreso en la unidad funcional. O sea, eso va a ser común. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cañerías que conduzcan, ya sea agua, gas o electricidad, ¿sí? Va a ser común. ¿Qué quiere decir esto? Que es del consorcio, no es del propietario, ¿sí? No lo puede tocar el propietario, eso lo debe reparar el consorcio, lo debe solventar el consorcio. Desde el lugar en donde se originan hasta el ingreso en tu unidad funcional. En tu unidad funcional, la luz, ¿dónde tenés el ingreso de la luz en tu departamento? En la caja que tenés, tablero de la cocina, sí. Suele ser en la cocina, ahí tenés la llave de luz. Desde esa llave, desde esa toma, todo hacia adentro, la luz, los cableados de luz, es obligación que lo repares y lo mantengas vos como propietario. ¿Agua y gas también? No, eso estoy hablando, te estoy dando un ejemplo de la electricidad. La electricidad va a ser común hasta donde ingrese en tu unidad funcional, que es en la caja que vos solés tener, por ejemplo, en la cocina. Sí. Hasta ese lugar es común. De ahí hacia adentro de todo tu departamento va a ser propia tuya, por lo tanto vos vas a tener que arreglar eso y va a ser a tu costa como propietario. Las cañerías van a ser comunes en toda su extensión, como dice este artículo 2041, inciso F, hasta el ingreso a la unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la llave de agua, la llave de paso de agua o de gas que tengas vos. De la llave de paso a las conexiones con el calefón, con el bidet y demás, eso va a ser propio tuyo. ¿Sí? Sí. Todo lo demás no. Sí, no, quedó. Es fundamental, el artículo 2041, inciso F. Son las cosas necesariamente comunes. Y también tener cuidado del propietario de que muchas veces uno compra un departamento y piensan, bueno, en mi departamento yo rompo, los revestimientos son propios. Yo puedo cambiar
todo el parquet, puedo cambiar los azulejos, los cerámicos, no hay problema, eso es mío, no hay inconveniente. Pero ojo, porque las cañerías son comunes, eso no lo puedo cambiar. Si yo decido que donde está el baño voy a poner una cocina, y donde está la cocina voy a poner otro ambiente, o sea, voy a cambiar la distribución de las cañerías, todo eso, primero que eso no se puede hacer, no se puede hacer, y si lo hago, después yo voy a tener que terminar pagándole el arreglo a todos los demás, porque van a tener problemas todos los demás, y más cuando hablamos de edificios antiguos, donde tenés caños muy viejos, con solo cambiar un tramo de caños, ya los demás se tapan y genera unos problemas terribles. Uno cuando compra una unidad funcional es dueño de lo que se llama el cubo de aire. Vos sos dueña de, obviamente, todas las cosas que tenés en tu casa y de los artefactos, calefón, cocina, inodoro, bidet, bañitori, eso es propio, eso es tuyo. Por lo tanto, si, por ejemplo, el bidet está mal sellado y causa que tu vecino de abajo se le llueva el techo y se le caiga, sos vos la que vas a tener que pagar el arreglo de tu inodoro, de tu bidet, más el techo de la persona de abajo y demás. ¿Por qué? Porque una parte propia tuya atravesó una parte común y terminó dañando a otro propietario. Es complejo, pero sí, es así. No es tan complicado si lo tomás en cuenta de que los caños, de que todas las cañerías que conduzcan fluidos de todo tipo, fluido puede ser agua y gas, son comunes en toda su extensión hasta el ingreso en tu departamento. ¿Entendés? Entonces, no tocar nunca cañerías, no tocar nunca gas, nada, mucho menos sin hacerlo con un matriculado, electricista matriculado, gasista matriculado, pero no tocar nada y cuando hay un inconveniente de estos, ahí sí llamar a la administración. También es útil para diferenciar, saber cuáles son las cosas propias. Son los artefactos las cosas propias. Como te dije, el bidet, el inodoro, la cocina, el bañitori, el calefón, son propios. Pero si el caño que tenés vos... Sus conexiones, los artefactos y sus conexiones, lo demás va a ser común. No lo puede tocar el propietario, no lo debe tocar. Pero suponete que tenés un caño que está perdiendo agua, que Para está dentro hacerse- de tu departamento. Bueno, tenés que llamar a la administración debería llamar a personal idóneo que identifique el origen de esa pérdida para que, obviamente, si está abajo del piso y demás, va a ser común, para que la arregle, pero personal idóneo. Y Claro, por ¿qué favor, pasa no cuando el administrador no responde? Bueno, cuando el O te administrador no dice, responde, no hay- desgraciadamente, hay que consultar con un abogado especialista, cada uno que consulte con su abogado especialista de confianza para que lo asesore. ¿Sí? Entiendo. Porque el mantenimiento edilicio es una obligación del administrador. El mantenimiento del edificio. El mantenimiento edilicio es una obligación del administrador. No se puede dejar, ni está sujeto a asamblea tampoco. El administrador no puede decir, bueno, se rompieron se levantaron 2 pisos en el cuarto. Se cayó un techo en el tercero. Sí, Vamos sí. a hacer una asamblea dentro de 10 días, porque son los plazos que me da el reglamento, 10 días para una extraordinaria para tratar el tema. No. Yo tengo que resolver esa urgencia porque aparte tengo la obligación del mantenimiento edilicio. Hay cosas que pueden esperar más tiempo y sí se pueden hacer. A ver, yo soy partidaria de que todo lo que se pueda hacer por asamblea, se haga por asamblea y se decida por asamblea, siempre. Pero hay cosas que no se pueden. Si tenés que hacer la ley de mantenimiento de frentes y balcones, la ley 6116, bueno, llamarás a una asamblea, se plantearán presupuestos, formas de financiación, si hace falta hacer una cuota extraordinaria o no, porque eso te da un tiempo, pero hay urgencias que vos no podés esperar a que hagan una asamblea. Acá me están preguntando si una puerta o una ventana que pertenecen a un balcón exterior le pertenece al consorcio. Sí, todo lo que sea frentes es común. Frentes es común. Puerta de tu departamento es tuya. La Claro. puerta de tu departamento y las puertas internas son tuyas. Pero lo que sea el frente, salvo los revestimientos del balcón, los revestimientos tanto del balcón, el balcón, ¿por qué te hablo del balcón? Primero porque estás hablando de frentes. Sí. Y segundo porque el balcón
es común de uso exclusivo. Claro. ¿Qué quiere decir que es común de uso exclusivo? Que pueden venir todos tus vecinos a tomar mate, hola, ¿cómo estás, Nancy? Mira, venimos a hacer el picnic en tu balcón. No. Tiene el carácter de común para repararlo, salvo los revestimientos, que el código indica que los revestimientos son propios, salvo los revestimientos, lo va a tener que reparar el consorcio. ¿Mm? Por eso es común de uso privativo, lo podés usar solamente vos, pero tiene el carácter de común, por eso entra dentro del mantenimiento que hay que hacer de los frentes y fachadas. ¿Mm? Claro, sí, sí, sí. Pero todo lo que sea frente va por consorcio. Acá me pregunta Ana María. ¿Cuántos llamados ha habido? Sí, está interesantísimo. Dice, los administradores no siempre hacen lo que hay que hacer y hay que recordárselo cuando un inquilino no cumple con el pago de las expensas. ¿No hay que notificar también al propietario de la unidad? No entendí bien la pregunta, si la hace un propietario, la hace un administrador o un inquilino. No, yo supongo que debe ser propietaria. Dice que los... Bueno, no, dice ¿es propietaria? me parece, porque esta chica la conozco, Ana María es amiga mía. Bueno, Ana María de Belgrano. No creo que sea... No creo que sea inquilina por la forma de preguntar, pero tampoco creo que sea administradora. claro. Dice, a ver, no siempre lo hacen, los administradores no siempre lo hacen, hay que recordárselo, que cuando un inquilino no cumple con el pago de las expensas, y acá lo habrá puesto de más ese, ¿no? Hay que notificar también al propietario de la unidad. Está como pregunta, ¿no hay que notificar también Bueno, te voy a explicar. Primero, el administrador de un consorcio administra para los propietarios. Como te dije antes, el inquilino no tiene relación jurídica con el consorcio. El administrador tiene que liquidar las expensas y hacer el recibo de pago de expensas, que es obligatorio, y en Ciudad de Buenos Aires hay hasta un modelo de mis expensas donde te muestra qué debe contener el recibo. Las expensas, fíjate que salen a nombre del propietario. Sí. Y los recibos de pago de expensas también. ¿Por qué? Porque el inquilino es un tercero ajeno, es un tenedor de la cosa, tiene la tenencia del inmueble, en virtud de un contrato que hizo con quien sí tiene relación jurídica con el inmueble. Entonces, a mí como, suponte que yo fuera administradora, a mí no me va a importar si pagó el inquilino o pagó el propietario, porque tanto el pago como la mora en ese pago, la falta de pago, va a salir a nombre del propietario. Después el propietario se arreglará con el inquilino en base al contrato que efectuaron. Acá Santiago me dice es una que... relación ajena al consorcio. Claro. ¿Entendés? Una relación ajena al consorcio. Santiago me está diciendo de que él es inquilino y tiene que pagar, o sea, tiene por supuesto pagar las expensas, pero la dueña no está pagando, él le paga las expensas comunes y la dueña no está pagando las expensas extraordinarias, por lo que él ve llegar ¿cómo se dice? La liquidación y se encuentra como que hay deuda y entonces dice, ¿tengo que pagar yo los intereses? Porque... Primero, en el contrato de locación de él, que calculo que será a partir del 2020. Sí, me está diciendo que sí, que bueno, es de este es bajo año. la mal llamada ley de alquileres. Él va a tener que pagar en su contrato, seguramente figura que él paga las expensas ordinarias. ¿Sí? Sí. Si hay expensas extraordinarias, o sea, él no va a estar, mientras él pueda acreditar. A ver, esto va en base más que con el consorcio, en base a su relación con su locador, con quien le alquila. Él va a tener que acreditar ante el locador que él pagó lo que correspondía. El tema es que si la expensa, sumando la ordinaria y la extraordinaria, te suman 10.000 pesos, la ordinaria son 8.000 y la extraordinaria son 2.000, ¿sí? Sí. El inquilino lo que sería recomendable es que hable con el locador y le diga, mire, llegaron 10.000 pesos de expensas, 8.000 son ordinarias y 2.000 son extraordinarias. ¿Sí? Claro, pero él me está preguntando acá los intereses que se van.
Los intereses que se van sumando. Los intereses son del total de lo que son del total de la deuda, va a quedar moroso. La expensa es una obligación mensual de trato sucesivo y es una obligación de carácter indivisa. Entonces, va a tener que hablar, lo más recomendable es que hable con su locador y le diga, mire, llegaron, no sé, de 10.000 pesos, 8.000 son ordinarios, 2.000 son extraordinarias. Calculo que tendrán una cuenta consorcial a nombre del consorcio de propietarios donde vive, ¿sí? Es obligatorio. Sí. Es obligatorio que se abone, nada de abonar en efectivo, nada de abonar en una cuenta personal de nadie, ni de administrador, ni de nadie. La cuenta tiene que estar a nombre de la persona jurídica consorcio, sí o sí. Pero en este caso, bueno, tendría que hablar con su locador y expresarle lo que pasa. Pero Porque él pregunta, ¿a quién le paga la va expensa? a ser el propietario. Él está preguntando acá, ¿a quién le paga la expensa? ¿A quién le conviene pagar la expensa? ¿A la administración, la parte de él, o pagarle al propietario? Claro, él me está diciendo acá, yo pago mi parte común, o sea, la expensa ordinaria sería. Y se la pago a la administración, pero yo no sé si estoy haciendo bien, si pagárselo a la... A ver, lo más aconsejable es que hable con el locador y le diga, bueno, pasó esto y esto, son 10.000, 8.000 me corresponden a mí. Yo lo deposito, usted va a depositar los otros 2.000 que faltan. Hay que ver cómo está expresado en el contrato de locación, pero la forma sería que abone las expensas en la cuenta consorcial y obviamente tiene que hablar con su locador para que el locador pague la otra parte, pero el que va a quedar como deudor va a ser el dueño, el propietario. Ah, perfecto. Acá me pregunta Marisa, ¿cuántos meses es lo prudencial para esperar que se regularice una deuda? La deuda de expensas, primero hay que mirar cuánto tiempo hay que esperar de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal de cada consorcio. Y después, intimar, el administrador intimará y verá un tiempo prudencial, no dejar esperar nunca 2 años, porque los 2 años la deuda de expensas prescribe. Prescribe los 2 años. Y se nos voló la hora. Se nos voló la hora. 59, ¿cuánto falta? 1 minuto me están diciendo acá. Así que bueno, eso hay que mirar siempre el reglamento, que los oyentes tengan en cuenta, mirar el reglamento, entender que el Código Civil y Comercial no es que reemplazó a los reglamentos viejos, sino que se aplica en forma subsidiaria. Cuando el reglamento, en las partes del reglamento que son contrarias al código. Eso es lo que me gustaría que por ahí les quede como y idea. Hay una última preguntita de María Inés, dice, ¿hay un máximo de interés que se pueda cobrar por morosidad? No, el interés por mora tiene que ser el que establezca el reglamento de propiedad horizontal de cada consorcio. Ese es el interés que se puede y se debe cobrar. O sea, sí. Igualmente después cuando hay una ejecución de expensas, el juez es el que regula el interés y generalmente regula un 3%. O sea que todos tenemos que tomarnos mirar el reglamento, tomar tarea para casa y leerlo. Así es. Claro, porque no todos tienen, digamos, esta cosa de la paciencia. Me están diciendo, me parezco que voy a despegar cada vez que termino el programa. Me hacen señales, ¿viste? Me siento un avión. Un gusto haber estado en tu programa. Y bueno, te esperamos próximamente porque... Pero cómo no. Esto no tiene fin. Quieras. Cuando quieras, encantada. Gracias, espero que la hayas pasado lindo. La pasé muy bien y muchísimas gracias y un saludo también a los oyentes. Y muchos saludos a Marcos que me hizo un flyer. Sí, el diseñador gráfico, tengo el mejor del país. Sí. Así que bueno, te mando un beso. Mamá. Y nos estamos un viendo. besito, que la pases bien. Mis queridos radionautas, nos vamos, hagan la tarea.